Hola, soy Dabasmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de mitología griega, pero solamente voy a hablaros un poco de unos cuantos de, yo que sé, Atenea, Ares, Poseidón, Tritón, o sea, los más conocidos, hay bastante más. Y ellos después pasaron a la mitología romana, como sabéis, y después pasaron a nuestro cristianismo. No quiero decir que soy una blasfema. El caso es que a mí me gusta de los dioses griegos que tenían los mismos vicios que los hombres, los mismos pecados. Lo que pasa es que ellos no iban al gimnasio y tenían unos cuerpos atléticos, tampoco envejecían y además de eso tampoco se morían. O sea, es como la revista que tenemos del corazón en España, que nadie se pone viejo, las casas son esplendorosas, el mundo de color de rosa. Y la verdad es que la gente es adicta a comprarlas porque nunca ves desgracia ahí, solamente pasa un buen rato viendo todo guapísimos también como nuestros dioses del Olimpo. ¿Qué puedo deciros? Pues que yo qué sé, que el tema de Grecia es una preciosidad y os pienso hablar, a ver si alguna vez hablo de Creta, que todos los días digo, mañana hablo de Creta y nunca, nunca llega el momento. Bueno, la mitología griega está metida en nuestra cultura, es de las más conocidas en Occidente, las culturas tienen una lengua, unas cosmovisiones y tienen todas historias, cosmología y tal, en fin, pero las griegas son de las más conocidas en Occidente, son casi pilares de nuestra cultura. Combinan muchísimo, es que hemos tenido muy buenos escritores de la antigüedad, yo qué sé, Homero, no sé, Hesíodo. Yo Hesíodo lo leí los trabajos y los días cuando tenía 14 años. Yo ahora echo la mirada atrás y digo, ¿qué bibliografía más marciana nos mandaban con 14 años? Yo lo agradecí porque me encantó, pero en fin, no sé, había tantas cosas que podían habernos mandado también. Bueno, ¿por dónde iba yo? Que la mitología combina fantasía, yo qué sé, tragedias con protagonistas que son divinidades, por supuesto, guapísimos, que están en el Olimpo, que no siempre han estado ahí, que muchas veces han tenido que ganárselo a base de batallas, guerras, traiciones, etcétera. Ellos siempre están enamorados, yo qué sé, Zeus siempre está haciendo hijos por ahí y su mujer vengándose y haciendo maldades. Bueno, y los mortales, bueno, pues no tenían por qué tenerlo. Es que tenemos esa concepción que los dioses son intocables, que son lejanos, que son vengadores. No, eran similares o peores que los hombres. Bueno, los hombres estaban sujetos a su capricho, válgame el cielo. Bueno, gracias a la tradición oral, por supuesto, y autores, como os he dicho antes, como Sófocles, Homero, Hesíodo, y una larguísima lista, porque todos los patrones, os lo repito, están en la antigüedad. Pues no sabemos la vida y peripecias de aquí los amigos, que han llegado otros días como la cultura, como los pilares de lo que son las culturas de Occidente. Para los antiguos griegos el mundo estaba poblado por cantidad de dioses, y tanto, porque yo os voy a decir 5 o 6 que son como, no sé, los más populares, pero hay muchísimos más y muy interesantes algunos de ellos. Y están también los héroes, que son hijos de humanos y de dioses, etcétera. Aunque la teogonía, os tengo que hablar un día de Homero y de su obra, porque si no siempre voy cojeando. En la teogonía es de Hesíodo, como los trabajos y los días, que son obras de 700 años antes de Cristo. Y ahí lo que pasa es que se describe el origen del cosmos, el linaje de los dioses, yo sé, existe como una especie de calificación, de definición más o menos, de las divinidades más importantes del panteón griego, porque os repito que había muchas. Y bueno, y algunos autores consideran que 4 de ellas constituyeron los elementos principales del universo, que son Caos, Gea. Hay cosas, tendré que mirar chuletas, porque hay cosas que me las sé y otras no las sé. Esta me la sé porque yo fui cerrando el bachiller antiguo, que me encantó, de latín y griego. Entonces, pues hablábamos de mitología con 14 años, estudiábamos mitología, traducíamos, aprendimos griego antiguo, dimos varios años, y latín también, y todas estas cosas me las sé, por eso no creáis. Bueno, los principales del universo son Caos, Gea, Tártaro y Eros. Eros y Thanatos. Eros aleja Thanatos. El amor aleja la muerte. Qué bonito. Bueno, el panteón griego, ¿sabes? Decían los griegos. Es que me estoy acordando ahora de frases. El ocio es necesario. Es que traducí unas cosas así como muy, muy bonitas. Bueno,
El panteón griego, bueno, también lo constituyeron titanes, que eran una raza de, eh, yo qué sé, divinidades que eran muy poderosas y que fueron allí a guerrear y gobernaron antes que Zeus, porque Zeus lo que hizo fue rechazar a su padre, o sea, luchar contra él, antes que Zeus venciera a su padre, que era Cronos, y asumiera el poder del Olimpo. Algunos de los de estos titanes más importantes fueron Cronos, Japeto, Atlas, etcétera. Atlas. Bueno, es que si no os voy a contar la vida de Atlas y no quiero que me enrollo. Os voy a contar nada más que, yo qué sé, Hermes, Palas, o sea, perdón, Atenea, Palatenea, que es el epíteto, yo qué sé, Hades, el infierno, en fin, os voy a contar los guerreros, la sabiduría, el inframundo. Bueno, que si no, os voy a contar la vida de cada uno. Así, tras la victoria de Zeus, el panteón del mundo griego estuvo compuesto por los dioses olímpicos, algunos de ellos tan importantes y tan conocidos, como os he dicho, como Hermes, Apolo, Ares, Atenea, Afrodita, Hades o Poseidón. Y Poseidón también tuvo que luchar antes de irse al fondo del mar y rodearse de corales y cristales. Bueno, los cuales dirigían la vida de los mortales a su antojo totalmente con permiso de Zeus, claro, que era el padre, el pater. Bueno, también existía otro tipo de dioses que, aunque menores, no dejaban de tener cierta importancia en la vida de los pobres mortales que somos. Bueno, había divinidades acuáticas como Tritón, que era hijo de Poseidón y de Anfítrite. Y es que en Almería había edificios que se llamaban los Tritones. Hay que las cosas tontas que cuento. Entonces hacían una esquina y estaban en la playa. Y cuando doblaba la esquina te daba un frío siempre porque era como un golpe de aire y la gente en vez de llamarle tritones le llamaban los tiritones. Yo pensaba que se llamaban los tiritones y con el paso del tiempo me enteré que se llamaban los tritones, porque como nos daban tiritones, en fin, chistes más malos. Bueno, este tritón era un hombre que era mitad pez, mitad hombre, y se consideraba, o sea, era simplemente un heraldo de Zeus, hoy de Zeus, de Poseidón, el rey de los mares. Los dioses también eran representaciones de fenómenos del ser humano que el ser humano no podía interpretar, no podía explicar ni entender, etcétera, como yo qué sé, los terremotos, los rayos, yo qué sé, mientras que otros, estoy hablando así en general, abarcaban, por ejemplo, conceptos abstractos como la sabiduría, el amor, Eros, que es, yo qué sé, la guerra, que después Ares después pasa a Roma como Marte, ¿no? El campo Marcio, donde entrenaban los soldados. Esa palabra ha pasado hasta ahora, ¿no? Lugar de entrenamiento, campo de Marte es campo Marcio. Es que realmente Marta en español es Marcia, no sé por qué dicen Marta, pero bueno. Y yo que sé, había también profesionales de la metalurgia, Vulcano. Bueno, pero los dioses no siempre se mostraban en toda su belleza y esplendor. A veces adquirían forma mostranca, yo que sé, raruna, cuando no terrorífica, para, o sea, para ser como didáctico a los hombres y entonces explicar mediante una fábula a los pobrecillos seres humanos que no somos muy listos, pues cómo debían actuar en todo momento. Claro, te cuentan una fábula y tú sacas la conclusión, ¿no? Te manipulan. Bueno, los dioses nacían del mismo modo que las personas y tenían las mismas virtudes y defectos, que eran, yo qué sé, pues generosidad, envidia. Yo creo que tenían muchos más defectos que virtudes. Celos, ira, son todo, pero bueno, una historia tremenda. Aunque realmente lo que ellos hacían eran totalmente diferentes de los mortales. Además, que engañarnos, porque nunca envejecían ni morían. Y Zeus, por ejemplo, hijo de los titanes,
Cronos y Rea, Zeus es el pater familia, es el poderoso señor de los cielos y del universo, la divinidad que rige los destinos totalmente de los hombres desde su trono en el Olimpo, ¿no? Zeus aparece armado con un trueno y el relámpago, que son símbolos de poder, y también es un tremendo seductor, pues siempre conocemos montones de historias de Zeus, siempre está seduciendo a todo bicho viviente. Es padre de muchísimos hijos, de un grandísimo número de dioses y semidiosas. Una profecía le dijo a Cronos que perdería el trono a mano de sus hijos, y tal y como había hecho él con su padre Urano, se lo había cargado en el poder. Y entonces, a medida que Rea, la mujer, tenía hijos, se los comía. Así ninguno... Bueno, iba dando a luz niño y él se lo iba comiendo. Cronos los devoraba, ¿no? Pero cuando Zeus tuvo fortaleza como para quitar a su padre, suficiente poderoso como para abatir, para desafiar al padre, se enfrentó a él y lo que hizo fue regurgitar a sus hermanos, que eran Poseidón, Hades, de los cuales os hablaré ahora, Hestia, etcétera, Demeter, Hera. No sé si me dejo alguno. Enfadadísimo, Cronos lo que pasa es que llamó a los titanes, aquí la Guardia Pretoriana, para que le ayudaran a llevar a cabo la venganza contra su hijo. Esto fue tremendo para el universo, la titanomaquia, una guerra que devastó el mundo, guerra entre dioses. Pero finalmente Zeus y sus hermanos salieron victoriosos. Me lo imagino como Marvel. Mi imaginación es del siglo XXI, y establecieron su residencia en lo alto del Olimpo, desde donde se dispusieron a gobernar de nuevo. De ahí viene su apelativo de olímpicos. Bueno, ¿qué os puedo decir de Atenea? Pues que siempre lleva el epíteto Palas. Los griegos eran muy, muy de epítetos. Si quien haya leído a Homero lo sabe. Todos son epítetos. Atenea era la diosa de la sabiduría, lleva un casco también, diosa de la sabiduría, de la guerra, de los oficios, etc. Era la hija predilecta de Zeus porque era muy valiente, y también por su agudo ingenio, porque era muy inteligente. ¿Y qué puedo deciros yo? Pues que el mito del nacimiento de Atenea cuenta que Zeus se le profetizó que, tal como había hecho él con su padre, pues iba a ser objeto, sus descendientes le arrebatarían el trono. Y por esta razón, cuando dejó embarazada a la titánide Metis, el padre de los dioses se la tragó. Y su hija Atenea nació, pero ya mayor, totalmente armada de su cabeza, después que el dios Éfeso le abriera de un hachazo para intentar aliviar el dolor de cabeza del dios supremo. Bueno, uno de los epítetos de Atenea, ya lo sabéis, que es Palas. Yo en vez de decir Atenea digo Palas. Y se le representa con una lanza. Yo la he visto representada, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, en el parterre que hay en medio, en el jardín, me parece que hay una Atenea. Símbolo de la universidad, ¿no? Porque están de medicina, etc. Ella tiene una lanza, un escudo, ambos a la vez. O sea, es la inteligencia y la valentía. A diferencia de Ares, que es mucho más belicoso, que era la personificación de la guerra de manera brutal. Atenea empleaba la inteligencia, Atenea era táctica, que se diría ahora, como son los generales, no son tácticos, y el orden en todas las estrategias militares. Atenea fue adorada en Grecia y en toda su área de influencia, desde las colonias griegas de Asia Menor hasta la península ibérica, nuestra tierra, y al norte de África. Bueno, era hija del rey Olimpo y Hermónea, esposa de Zeus. Era, como el gran dios olímpico, era hija de los titanes, Crono y Rea, y madre también de Ares, que era el violentito, que ahora os lo contaré, que era tremendo con la guerra, estaba siempre enfurecido. El mito se refiere a la poderosa Hera como una debilidad de la naturaleza violenta y vengativa. Este último aspecto es muy evidente en su actitud con las numerosas amantes de su esposo Zeus. La pobrecilla, es que Zeus no era normal, estaba siempre con amantes. Y si no tenía amantes, tenía que seducir. Y su descendencia ilegítima, era padre de medio santoral ahí de dioses. Pero
también contra los mortales que se atreviesen a agraviarla, como fue el caso de Pelias, el rey de Iolco, el cual degolló a una mujer en su altar, o el del príncipe troyano Paris, famoso Paris, que la ofendió gravemente tras elegir a Afrodita como la diosa más bella. Cuidadito, cuidadito. A menudo se representa a Hera en un trono que está coronada con el polos, que es una corona cilíndrica utilizada por muchas de las grandes diosas, y sosteniendo una granada que es símbolo de la fertilidad y no me acuerdo más, y del dinero, creo. No, del matrimonio, la institución de la cual ella era la principal valedora. Ahora os voy a hablar un poquito de Poseidón. Solamente os voy a hablar de unos poquititos. Poseidón tiene un papel importantísimo durante la titanomaquia, porque fue la terrible guerra que azotó el universo y lo devastó, en la que participó Poseidón junto a su hermano Zeus y Hades. Hades es el del inframundo, en la que finalmente las deidades, ¿cómo se llama?, olímpicas, fueron las que vencieron, llegaron a vencer a los titanes. Tras su victoria, los tres hermanos lo que hicieron fue repartirse los dominios de la tierra, como no, el botín. Se repartieron la tierra y el cielo. Y Poseidón le tocó el mar. Se quedó con los mares, en cuyas profundidades vivía feliz como una perdiz, rodeado de mansiones doradas decoradas con coral, flores marinas, etc. Poseidón gobernó todos los mares, ríos y océanos de la tierra y era capaz de provocar tormentas muy violentas y, ¿qué puedo decir yo? Y catastróficas, claro, catastróficas inundaciones. Los griegos atribuyen a su fuga devastadora la destrucción causada por los terremotos. A pesar de la cólera de Poseidón, Poseidón también era el protector de los marineros. Todos tenían sus entidades de protector, o sea, tenían su rinconcito de los protectores. Patrón era también patrón de los caballos. Bueno, Ares, dios guerrero, os he contado, hijo de Zeus, y Ares era el dios de la guerra y quizá el menos popular de este santoral que os estoy contando, de 6 o 7, del panteón olímpico, debido a su carácter violento. En vez de decir violento, diremos irascible, pero era muy agresivo y su necesidad de enfrentarse con todo y contra todo. Ares es famoso por haber seducido a la diosa del amor y la belleza, que era Afrodita, que es también la patrona de las cortesanas, haber luchado sin éxito contra el héroe Heracles y haber enfurecido también a su tío Poseidón tras matar a su hijo, tengo que leerlo, Alirrotio, es que este no lo conozco. Ares se convirtió en un dios más popular de la época romana porque lo tradujeron, como os he dicho, por Marte, porque tenía un aspecto más severo y se asoció con el dios de la guerra Marte. Los griegos consideran que Ares nació en la Tracia, que es la zona europea de Turquía, una región del sureste de Europa, al norte del mar Egeo, enclavada entre Bulgaria, Grecia y Turquía europea, quizá en un intento de explicar su origen asociándolo con los de los helenos, consideraban pueblos extranjeros, que eran bárbaros, amantes de la guerra, y que eran totalmente opuestos a lo que eran ellos, amantes de la democracia. Hermes, el astuto de la mitología griega, Hermes era el astuto, sí, el pillo. Era el dios del comercio, la riqueza, la suerte, la fertilidad, la cría de animales, el sueño, la lengua, yo qué sé, los viajes, yo qué sé, porque tenían su santoral. Aunque también era el patrono de los ladrones y las ninfas. Mayas, Hermes era uno de los más pillos y traviesos de los dioses grandes y de los dioses grandes olímpicos, además de actuar como su mensajero, ¿verdad? Hermes era el mensajero. Hermes también era un psicopompo, que es lo que tienen contacto, es como una especie de guía entre dos mundos, entre el divino y el humano, ¿no? Sí. Hermes, asimismo, se le atribuyen inventos como la lira, el alfabeto y los dados. Uy, debía ser el patrono de los lingüistas, filólogos. Bueno,
este último invento era muy del gusto de los jugadores, hizo que el dios fuera muy querido porque le disfrutaban de juegos y apuestas. Además de la ira, Hermes también inventó otro famoso instrumento musical, que era la flauta de Pan, que ahora que estamos en primavera, la flauta de Pan suena y las bestias se aparean, que tenía otro nombre. Nosotros decimos la flauta de Pan, pero tiene el nombre de Syrinx con X, terminaba con X. Era utilizada por los pastores para reunir a los rebaños. Bueno, Apolo era el dios de la belleza, este era el cacha del gimnasio. Apolo era belleza y arte. Era asociado con el arco, la música y la adivinación. El dios Apolo era la personificación total de la juventud. Tenía el cuerpo muy tonificado, sin molestarse en tomar ningún producto químico. Y bueno, de la belleza, la fuente de vida, la curación, era mecenas de los artes y tan brillante y poderoso casi como el mismo sol. Era hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemis. Apolo nació en la isla de Delos, donde se le adoraba, al igual que en Delfos. Es verdad, el templo de Apolo, estoy pensando ahora, que albergó uno de los oráculos más famosos e importantes de la antigüedad. El mito cuenta que su madre Leto, temerosa de la venganza de la esposa de Zeus, que era una fiera corrupia, que estaba furiosa por la enésima infidelidad de Zeus, escogió la estéril isla de Delos para dar a luz y que el niño estuviera salvo, y ocultar a Apolo y a su hermana Artemis. Y cuando Leto dio a probar la primera vez la ambrosía, que es la comida de los dioses, el pequeño Apolo, se transformó de inmediato en un adolescente guapo, bello y joven. Allí crecían rápido. Apolo recibió de manos de Hefesto, el maestro artesano del monte Olimpo, un arco que acabaría por convertirse en uno de sus atributos, como se le representa, el atributo más reconocible. Apolo tuvo muchos hijos, todos tenían muchos hijos, algunos de los cuales fueron muy famosos, como Orfeo. ¡Oh! Un día os tengo que hablar de Orfeo, considerado como... ¡Ay, qué historia tan bonita! Considerado como uno de los principales poetas y músicos de la antigüedad, cuya música se decía que amansaba la fiera, y de Asclepio, que era patrono de la medicina y la curación. Ahora os tengo que hablar de Afrodita, que era la hermosa Afrodita, es la patrona de las prostitutas, de las cortesanas, etc. Era la divinidad por excelencia del amor, la belleza, el deseo, y le encarnaba todos los aspectos de la sexualidad, hasta el punto de que si se lo proponía ella, podía convencer susurrándole solo al oído a un hombre, podía hacerlo caer a sus pies. Daba igual que fueran dioses como mortales, era poderosa para que estuvieran con ella. Uno de los principales mitos que rodean la diosa es el de su nacimiento. Según cuenta Hesíodo, mi poeta de los 14 años, en la teogonía, Gea, la gran diosa de la tierra, se había casado con su hijo Urano. Urano me parece que era el padre de Cronos. No me hagáis caso, es que hace tiempo que yo no leo esto, que era un importante dios del cielo, pero entre ellos no había amor. Este mito cuenta que Urano además odiaba a sus hijos y los mantenía encerrados en el fértil vientre de la diosa. Cansada de esta situación, Gea convenció a su hijo Cronos, ¿veis? Y después Cronos fue sustituido por su hijo Zeus. Bueno, Cronos para que castrara a su padre mientras que mantenía relaciones con ella, relaciones sexuales. Entonces Cronos cortó cierta parte, para que no me lo censure, a su progenitor, que cayó al mar. Cuando cayó al mar, que estaba embravecido, ahí muy poético, le cortó cierta parte, cayó al mar, que estaba ahí en plena galerna, y a la deriva el órgano que había caído, que era de un dios cercenado de Urano, fue a parar a Chipre, y de aquel amasijo de espuma surgió la diosa del amor.
el nacimiento de la primavera, de Botticelli. Bueno, Afrodita, de ahí sale Afrodita. Afrodita fue asimismo la protectora de todos aquellos que navegaban por el mar, así como de las cortesanas, como he dicho. Bueno, ahora me parece que el último, Hades y el inframundo. ¡Qué bonito! Bueno, Hades, aparte del nombre de Dios, el infierno es el Hades, hijo de los titanes Cronos y Rea y hermano del poderosísimo Zeus. A Hades también le toca en suerte gobernar el inframundo, el infierno, apodado el invisible, el dios del inframundo. Iba ataviado como un centro, una cornucopia, y su nombre también hacía referencia al tremendo lugar que se llamaba el Hades, al que las almas de los difuntos iban a pasar todas a la eternidad. Posiblemente Hades fuera el dios más temido por los griegos y por este motivo tanto Homero como Hesíodo lo describían como un sin piedad. Claro, porque todos morimos. Detestable, monstruoso, y se casó con su sobrina Perséfone. Esto también es muy conocida, hija de su hermana Deméter, a la cual raptó para llevarse a su reino de sombras y convertirla en su esposa. Su reino, el de la laguna Estigia. Bueno, y Tritón, por último, el de los tiritones. Ya, si veis la fuente, esa especie de bichos que echan agua, son tritones. Era hija de Poseidón y la Nereida Anfítrite. Tritón era el gobernante de las profundidades del mar y, según Hesíodo, era un dios terrible y poderoso. Tritón vivía junto a sus progenitores en palacios dorados situados bajo el mar, ¿cómo se llama? Aunque a diferencia de Poseidón, era mostrado siempre mitad humano, mitad pez. En la antigua representación, en la parte inferior de Tritón tiene forma de un pez grandote, mientras que la mitad superior se representa como una figura humana. Eso es muy conocido. Tritón llevaba siempre una caracola que soplaba como si fuera una trompeta para calmar o elevar las olas del mar. Y al parecer ese sonido, lo que pasa, era tan desafinado y estridente que cuando soplaba hacía huir despavorido a los gigantes, quienes lo imaginaban como el rugido de una bestia salvaje y oscura. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.